¿Cómo los extrañaba? Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras de los distintos movimientos y organizaciones políticas. Las cosas cambiaron desde el 9 de diciembre, no como habían prometido, pero cambiaron. Cambiaron y mucho. Y hoy junto a ustedes, los militantes, tan vilipendiados y con intentos de degradar la política y de convertirlos a todos en algo o un escalón un poquito más arriba que delincuentes. Lo que no podemos permitir desde ningún espacio, ni del nuestro ni de ningún otro, es la denostación de la política, la denostación de los partidos políticos, porque esta es la característica fundamental de la inclusión. Los proyectos de inclusión no distinguen entre propios y ajenos, incluyen. Por propia definición. Yo percibo en la sociedad, no toda tal vez, pero sí en amplios sectores, una sensación de agobio, de incertidumbre y también, por qué no decirlo, de tristeza, como si esto hubiera sucedido hace mucho tiempo, pero han transcurrido solamente 120 días. Y en 120 días se han desatado persecuciones, todo el mundo está sometido a la justicia, desde el presidente para abajo. Eso también deberían saberlo los jueces. Todos, familiares, amigos, ministros, empresarios, todos. Pero lo mínimo que alguien puede demandar como garantía de derecho constitucional es saber por qué está enjuiciado para poder defenderse adecuadamente. Me parece que esto es central en una sociedad democrática. Y la verdad que alguien tiene que alzar la voz para decir que estas cosas deben cesar, que la persecución nunca fue buena y que solo trae enfrentamiento y división entre los argentinos, sobre todo para aquellos que vinieron, por lo menos en el discurso, a unir a los argentinos, pero que en los hechos realmente estamos viendo que esto no sucede. De cualquier manera, esta Argentina que dejamos con el 5,9% de desocupación, con un nivel de endeudamiento bajísimo, que además es la Argentina que cuentan en inglés, no en español. A nosotros aquí en la Argentina nos cuentan, o le cuentan a los argentinos en español, que han recibido una pesada herencia. A los inversores en el extranjero imprimen folletos donde dicen Argentina, tierra de oportunidades, y lanzan todos los índices reales, índice de Gini, de desocupación, de crecimiento, etcétera, etcétera. Esto que está sucediendo en la Argentina, esto que parece ser un retroceso del movimiento nacional y popular y que lo es, no es únicamente aquí en nuestro país. Hace pocos días pudimos ver en vivo y en directo, a través de la televisión brasileña, lo que sucedía cuando se le hacía juicio político a Dilma Rousseff y uno escuchaba las razones de los que votaban y no entendía cuál era la razón por la cual se le hacía. Esto es una matriz política, mediática y judicial. Nadie puede pensar que quienes no pueden articular oraciones o confunden los gerundios, los adverbios, los verbos, los tiempos, sujeto y predicado, puedan pensar o diseñar una estrategia de esta naturaleza. Y no es una visión conspirativa de la historia, pero si uno ve lo que sucedió en el plebiscito también de Evo Morales, del compañero Evo Morales en Bolivia, todo lo que se desarrolló como campaña previa a la votación del hermano pueblo de Bolivia,
ve también características similares. Yo cuando estuve con Dilma la última vez en Brasilia, que ya venía todo un proceso, le advertí que le estaba sucediendo a ella los intentos destituyentes que sucedieron desde el año 2008 hasta el mismo 9 de diciembre sobre esta presidenta. Infinidad de intentos destituyentes, porque en realidad hubo de todo y lo más variado. Pero para que ustedes no vean que esto es una visión corporativa, yo quiero mostrarles, esta es la imagen, ustedes saben, de Dilma. Es más linda Dilma y más buena. Acá aparece una persona muy mala y muy nerviosa. Esta tapa tiene 2 semanas atrás. Miren, esta tapa es del año 2014 y dice escenas increíbles del miedo a Cristina. O sea, la bajada dice, bueno, que todos me tienen terror. La verdad que si me hubieran tenido tanto miedo no hubieran hecho las cosas que han hecho seguramente, ni dirían las cosas que dicen. Se ve que mucho miedo nunca he podido imponer, afortunadamente. Me gusta mucho más que me amen que me teman. La verdad que nosotras siempre somos las nerviosas, las histéricas. Bueno, no podemos obviar, discúlpenme los compañeros, yo sé que, pero hay una carga de misoginia. Ahora los alzamientos son o de carácter judicial y mediático o una combinación de alzamiento mediático y judicial que, por supuesto, como tiene que ser, es motorizado por ciertos sectores de la dirigencia política de un país. Es un modus operandi de estos tiempos para la región. ¿Y por qué es todo esto? Y bueno, podemos ver algunas cosas. Cuando el otro día se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados la aprobación o no para el tema de los fondos buitres, parece ser que de algunos sectores de la izquierda, de más izquierda, se nos reprochaba que durante nuestra gestión los bancos habían ganado mucho dinero. Bueno, yo quiero decirles algo. En el último mes que se ha tomado, los bancos han tenido la ganancia más importante de los últimos 10 años. El crecimiento ha sido casi del 80%, más de 23.500 millones de ganancia. No habría ningún problema con que alguien gane plata, pero cuando alguien gana plata es porque ha dejado de ingresar a otro lado, así es en la economía. Esto se llama transferencia de ingresos. El 38% lo pagan en descubiertos, en cuentas corrientes, en los intereses de las tarjetas de crédito. Allí lo está pagando la sociedad argentina, con lo cual es una transferencia formidable de la mayoría de los sectores de la sociedad argentina que van desde empresarios, comerciantes, consumidores, clase media, profesionales, trabajadores, todos, hacia los sectores más concentrados. Y la novedad, además, es que esta transferencia, los que mayores beneficios reciben no son los bancos nacionales, sino además son los bancos extranjeros. Porque vamos también, por lo que estoy observando, hacia una reorientación para nuevamente la banca extranjera. Cuando Néstor Kirchner asumió el gobierno el 25 de mayo del año 2003, hasta ese momento, la banca extranjera, la que mayor participación tenía en el mercado financiero de la República Argentina. Es a partir de nuestra gestión que los bancos nacionales comienzan a tener una mayor participación. Lástima que no se dieron cuenta. Nos hicieron varias corridas ellos y pensaron que iba a venir un gobierno que los iba a beneficiar aún más. Sí en la rentabilidad, pero no en la participación del mercado. ¿Y en una rentabilidad hasta cuándo? Porque parece ser que para los bancos nacionales va a estar el mercado de las provincias y todo lo demás va a ser para la banca extranjera. Mi intención en el día de hoy era dirigirme a todos ustedes para convocarlos a una construcción y a una organización
que tiene que ver con la conformación de un frente ciudadano. Ser ciudadano es fundamentalmente poder ejercer la libertad de qué vida se quiere tener. Y para poder ejercer la libertad de qué vida se quiere tener, tenés que tener un trabajo que te permita vivir dignamente, proporcionarte una vivienda, estudio para tus hijos y mínimamente vacaciones una vez al año. Esto es ciudadanía, esto es lo que nosotros construimos en estos años. Un documento elaborado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, acerca de un análisis sobre la derrota del plebiscito, en un interesante documento que se los recomiendo como militantes de victorias y derrotas, donde habla precisamente de un fenómeno similar ocurrido en Bolivia en cuanto a la promoción de numerosos ciudadanos que, de pobres o muy pobres, ascendieron socialmente y se convirtieron en clase media, o tal vez en un poco más, en pequeños emprendedores, en pequeños empresarios. Y habla de un término que me gustó mucho, desclasamiento y reenclasamiento. Y habla de cómo se crea un sentido común diferente porque, curiosamente, es como que ese ciudadano que es promovido y asciende socialmente, lo convencen que en realidad lo que él ha logrado lo ha hecho por propio esfuerzo y que merced a su esfuerzo y a su talento pudo aprovechar políticas públicas del Estado, se desvincula de estas políticas públicas y cree que su promoción tiene que ver únicamente con su esfuerzo. Bueno, ahora yo creo que en esta etapa que se avecina vamos a poder comprobar cuán cierto era si solamente con tu talento y tu esfuerzo alcanzaba para tener trabajo que te alcanzara para vacaciones, para universidad, para viajar al exterior, para ir al supermercado y llenar el chango. Estuve meditando mucho, bueno, 4 meses ayudan, ayudan a comprender, ayudan a analizar. Uno puede ver la película entera y comprender la evolución de la sociedad. Poniendo como fecha de corte un 24 de marzo de 1976, la gente no había tenido respiro, porque la dictadura, más sanguinaria de la que se tenga memoria, con su violación a los derechos humanos, desaparecidos, torturas, exilios, cárcel, luego la tragedia de Malvinas, luego las esperanzas y la ilusión de una democracia que venía a darnos cosas, pero finalmente culminamos en procesos hiperinflacionarios, o sea, porque pasamos del terror o del terrorismo de Estado más duro al terrorismo económico. Y después vino otra segunda hiper que terminó con el plan Bonex y vino lo que se puede denominar sí el veranito de la convertibilidad. Pónganse en el lugar de esa sociedad que venía golpeada, castigada una y otra vez. Le pareció que finalmente podía salir. Fue muy momentáneo, fue un oasis. Y como fue un oasis, entraba poca gente y cada vez caía más, porque la teoría del derrame, y ahí lo aprendimos, no existe. ¿Por qué? En economía se aplica una ley inversa a la ley de gravedad. La ley de gravedad, todo lo que está arriba se cae indefectiblemente y nadie puede subir. En cambio, en economía es a la inversa. Todos los recursos que se inyectan abajo, desde abajo, a los sectores más vulnerables, a los más pobres, a la clase media baja que sube, a la clase media, eso sube indefectiblemente. Cuando nosotros decíamos meter dinero en la UH, meter dinero abajo, en la mínima, en la jubilación mínima, en las moratorias, en los que quedaron afuera colgados de la moratoria y no tienen dónde caerse muerto, en el PAMI, porque todo eso era en los sectores más vulnerables. Eso sube, 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 sube. En cambio, lo que ponen arriba, para pequeños sectores, y hay una prueba de ello, se va a Panamá, tenés razón.
Esto no se entendió cuando decían ponen plata y no se daban cuenta los que habían subido o los que habían crecido, los que habían surgido como empresarios, que cuando le poníamos plata al de abajo, que era el que iba al supermercado o al almacén del barrio, le estábamos poniendo plata a él. No se daban cuenta. Yo creo que ahora se dan cuenta, porque ha caído la capacidad de compra y además los que tienen capacidad de compra no compran porque tienen temor a perder el trabajo. Aumentar el seguro de desempleo es una pésima señal a la economía y a los empresarios. Seguro de desempleo, no. Aumentemos los recursos para los empresarios a través de los repros. No financiemos el desempleo. Tenemos que financiar la producción y el trabajo para todos los argentinos. De esto se trata la política y el gobierno. Esa vista que uno hacía desde el 24 de marzo, ese oasis, y después del oasis vino, bueno, se cayó finalmente la convertibilidad, el corralito, una nueva devaluación muy grande, año 2001, año 2002, y comenzó con ese magro 22%, un 25 de mayo, se sentaba como presidente de todos los argentinos Néstor Kirchner. Y allí comenzó un proyecto político de 12 años y medio, donde todos los años los argentinos subíamos un escaloncito más. Desde el que tenía un ventilador que finalmente accedió a su primer aire acondicionado, que ahora lo va a tener que apagar porque no le va a alcanzar para pagar la factura de luz. Volvimos a esa Argentina donde los trabajadores podían soñar con ver a sus hijos en la universidad, con las dificultades propias que hemos tenido también en esos 12 años y medio, en el cual tuvimos que enfrentar avatares internos generados muchas veces desde adentro, corridas financieras, intentos destituyentes, etcétera, etcétera, hasta un mundo también adverso, en recesión, como comenzó en el año 2008 con la caída de Lehman Brothers y la crisis financiera y de recesión que aún no cesa. Por eso, hoy tenemos la situación de las economías regionales que no han mejorado. Se pierde aún mayor competitividad frente a un mundo que en recesión está sobreofertado, con subsidios agrícolas y para sus producciones primarias en la mayoría de sus países y que por lo tanto nos impide competir. Este Frente Ciudadano tiene que volver a recuperar la libertad de los argentinos para elegir su propio destino. Si no hay libertad, jamás podrá haber igualdad. Y hoy, cuando vos no podés expresar lo que pensás, o tal vez tenés miedo a pedir un aumento de sueldo, porque te pueden echar, y entonces se producen las famosas flexibilizaciones por el miedo, por el temor. Yo creo sinceramente, compañeros, que el deber también es el de la organización y la unidad entre todos los movimientos sociales y políticos, con nuestras diferencias, con nuestras distintas orgánicas, pero no es tiempo de enfrentamientos ni de diferencias porque la gente está en problemas. Y cuando la gente está en problemas, los dirigentes no pueden generarle más problemas. No pueden generarle más problemas. Es necesario volver a retomar el contacto fundamentalmente en las raíces de los trabajadores, en la puerta de las fábricas y adentro de las fábricas, en los talleres y adentro de los talleres. También tenemos que aprender a aceptar los peronistas, que no somos los únicos que hemos contribuido a la construcción de este proyecto. Tenemos que entenderlo, aceptarlo, porque está en nuestro origen.
La primera regla de ese Frente Ciudadano es el no sectarismo y el no creerse el ombligo y la columna vertebral de vaya a saber qué cosa. Basta con ese verso de somos la columna vertebral, porque además, ¿sabes qué? Con la columna vertebral sola no vas a ningún lado. Si no tenés cabeza, querido, la columna vertebral sola no camina. No camina. Se necesitan piernas primero y pies. Algo más arriba, otras cosas. Brazos, columna vertebral, cabeza y corazón para sentir lo que está pasando. Corazón. Creo que las tareas organizativas tal vez van a tener que bajar a la realidad cotidiana de los ciudadanos, porque ahí vamos a poder hablar de ciudadanía, de los problemas concretos. Va a ser un ejercicio muy importante, porque además, ¿saben qué? Cuando uno tiene que trabajar en estas cosas, se olvida de pelearse con el compañero y entonces lo que hace es juntarse con el compañero para ver cómo puede solucionar los problemas que seguramente muchos van a tener. En realidad, por lo que hay que pelear de ahora en más o trabajar, quiero eliminar la palabra pelear porque mañana Clarín titula Cristina dijo que hay que pelear. Digo, ocuparnos. No, ¿sabes qué? Yo creo que es hora de hablar, convencer, persuadir y hacer ver. Por eso digo que muchas veces hasta ni va a ser necesario explicar las cosas. Las cosas se explican solas. Es fundamental que esta etapa la encaremos con inteligencia. Debería ser normal que alguien pueda terminar la primaria, la secundaria, y cuando termina la secundaria elige la fábrica o elige seguir en la universidad o elige algún oficio o elige ser comerciante. Pero lo cierto es que esto no fue normal durante décadas en la Argentina. Durante décadas en la Argentina la mayoría de la gente vivió al salto de mata hasta que finalmente explotó todo. Entonces, mucha gente creyó que realmente estos 12 años y medio eran de normalidad. Y Néstor quiso, sí, que esa Argentina de 12 años y medio pudiera prolongarse. No fue magia. No, claro que no fue magia. Pese a todos los problemas que tuvimos, los argentinos crecimos. La Argentina creció durante el año 2015. Llegamos al Gini más bajo. Llegamos al índice de desempleo más bajo. Hemos trabajado mucho por una Argentina de iguales, por una Argentina que no discrimine. Por eso hoy quería estar aquí junto a todos ustedes en un día muy particular. Mañana parto para el sur, si Dios, Bonadío y el gobierno, sí. Mañana y el gobierno me lo permiten, porque está claro que Bonadío y el gobierno casi son una misma cosa. Creo que esto está muy claro, ¿no? Tan claro que fuimos citados a declaración indagatoria porque habíamos beneficiado a terceros inescrupulosos y cuando averiguamos quiénes fueron los terceros inescrupulosos, son familiares, son funcionarios, son empresarios, todos integran el nuevo gobierno. La verdad, y los que denunciaron fueron los presidentes de las bancadas de la oposición. Yo estoy segura, y voy a ser absolutamente honesta, estoy convencida de que los dos legisladores, a quienes conozco a los dos, si hubieran sabido esto, no pasaban, pero ni a 40 cuadras de Comodoro Pi. Pero bueno,
Esto pasa por hacer de la denuncia y la judicialización de la política un método. Ni qué hablar de la ruta K. Y aparecieron en Panamá. Ahora, permítanme una digresión. Ayer leí un artículo en el diario de la Nación, yo se los recomiendo, donde, claro, porque se descubrieron en los 570 nombres que eran los principales empresarios argentinos, que además parece ser que no tenían en Panamá, también tenían en Seychelles. ¿Se acuerdan cuando me buscaron a mí por Seychelles? Es increíble, pero ahora, cuando los encontraron en Panamá, en Seychelles, en Bahamas, resulta que era porque en la Argentina había cepo cambiario o no sé qué cosa. Son formidables, no me digan. Son increíbles. Tienen una creatividad que, la verdad, que hay que envidiárselas. Que además, más que creatividad, yo diría impunidad, ¿no? Impunidad que solamente se puede obtener cuando uno controla, como controla ahora, a todos los medios de comunicación y queda una o dos voces alternativas que además tratan de ser ahogadas. Inclusive algunos compañeros que siempre creen que siendo políticamente correctos los van a tratar mejor los medios y después primero matan a los políticamente incorrectos y después los terminan matando a ellos. Esto es lo que todavía no se dieron cuenta algunos. Estas son las cosas que estamos viendo hoy en la República Argentina, donde finalmente la luz llega a todas partes porque es imposible detenerla. Nosotros, ¿cómo? El pueblo siempre vuelve. Indefectiblemente. ¿Y sabes lo que pueden llegar a cambiar? Los dirigentes que lo encabezan. Pero el pueblo siempre vuelve, no tengas dudas. Solamente se sigue al frente si se toman las banderas y se marcha junto a la gente. Estos 12 años y medio no es algo que los abuelos le van a tener que relatar a sus nietos o los padres a sus hijos. Esto lo han vivido. Porque además tuvimos la suerte en estos 12 años y medio de no ejercer la violencia, de ser, y me atrevo a decirlo, el gobierno más democrático del que se tenga historia. Y lo voy a decir porque puedo sostenerlo. La libertad absoluta desde cualquier medio de comunicación, no ya para criticar al gobierno, que es algo normal y lógico, para insultar o agraviar, mentir o difamar. La libertad absoluta de cualquier manifestante en la calle para decir acerca de quien fuera presidenta o de cualquiera de sus funcionarios lo que se le ocurriera. La libertad absoluta para manifestar, aún por cuestiones que podríamos debatir y discutir y que hoy veo un silencio que no me gusta, un silencio que hace ruido de aquellos que tanto protestaron durante nuestros gobiernos y que hoy tienen un silencio. Ustedes saben que si hay algo que amo es discutir y debatir. Pero por favor, junto al debate y a la discusión, la acción, el trabajo y el esfuerzo. Me parece que son claves para el momento que vivimos. La humildad de aceptar que nadie es el todo, que todos somos parte, y la riqueza de esto precisamente radica en la suma de todas las partes, porque de ahí se construye lo colectivo. Y no hablo de una unidad estúpida, porque además quiero, sí, definir para qué tenemos que estar unidos. La unidad, por la unidad, no es un valor en sí mismo. Esta humildad que todos tenemos que tener sea también la humildad de entender que podemos haber tenido errores que seguramente los tuvimos, equivocaciones,
pero también junto a esa humildad la comprensión de que no nos han criticado ni nos persiguen por nuestros errores. Nos criticaron y nos persiguen por nuestros aciertos. Porque hemos construido en todos los argentinos, creo, la idea de que otro país es posible. No le pueden decir a los demás que sus hijos no pueden ir a la universidad porque fueron a la universidad. No le pueden decir que no tienen derecho a una jubilación porque la tuvieron. No le pueden decir que no tienen derechos a los remedios porque los tuvieron. No le pueden decir que no tienen derecho al trabajo porque lo tuvieron. A los convenios colectivos, al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, a las paritarias libres entre trabajadores y empleadores. Y podría seguir enumerando. Entonces, creo que la verdadera herencia, la herencia que les molesta, no es el país que recibieron desendeudado y con índices sociales e indicadores económicos buenos. La herencia que les molesta es que hemos dejado que la gente se acostumbre a tener 4 comidas diarias, a tener trabajo, a tener vacaciones, a tener derechos. Esa es la herencia que le hemos dejado a los argentinos, a todos, a los 40 millones. La fe es lo que organiza indisolublemente y transmite organización. ¿Y fe en qué? ¿En personas? No. Fe en ideas, fe en el pueblo, fe en que el progreso y el derecho a la ciudadanía no puede ser para uno o para dos, sino que debe ser para todos. Por eso decía que el gran desafío que tiene este espacio político es generar un frente ciudadano que logre instalar en la República Argentina que hay un cúmulo de derechos, de garantías, que sea quien sea el que gobierne no van a poder ser tocadas ni van a tener retroceso. Si nosotros logramos construir con ese frente ciudadano amplio, plural, diverso, ese piso mínimo de ciudadanía para que ningún gobierno pueda arrasar más con los derechos que hemos logrado, habremos cumplido con el mandato histórico de tantos dirigentes que dieron su vida por los otros, para que el pueblo y para que la Argentina fueran un lugar mejor para todos y no para unos pocos. Muchas gracias y los saludo desde el corazón. Muchas gracias.